Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Nosotros estamos hablando acerca de la vida cristiana, de la iglesia normal, y estamos para eso utilizando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 9 y Pablo nos acaba de, o mejor dicho, a través de una serie de preguntas retóricas, pues nos está poniendo de plano el tema de él como apóstol y los demás apóstoles y su sostenimiento personal. Por eso yo llamé a esta clase del día de hoy, la llamé ¿Cómo se deberían sostener los ministros? Según Primera de Corintios, no según ninguna iglesia, ninguna persona, sino lo que dice la palabra de Dios. Pablo hizo mención de la ley, hablando de los bueyes que mientras trabajaban no se les podía poner bozal, porque mientras trabajaban la comida era la paga por su trabajo. Y Pablo tenía todo el derecho de aplicar ese principio a su vida. Si los hombres que trabajan para los hombres deben ser pagados por su trabajo, entonces no hay duda de que los que trabajan para el Señor deben ser compensados por su labor. Dice Pablo, si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Muy bien, entonces, quiero colocar algunos casos interesantes que el apóstol Pablo nos da a entender precisamente en sus cartas. Me llama mucho la atención hablando esto del sostenimiento de la iglesia del Señor y sobre todo de los que ministran y predican la palabra del Señor de tiempo completo. Me llama la atención lo que dice la Biblia acerca de las iglesias de Macedonia, de Filipos, de Tesalónica, de Berea. Todos ellos, por ejemplo, si usted lee Hechos capítulo 16 desde el 11 al 17 encontrará. Ellos habían apoyado a Pablo económicamente y de forma continuada. Él era el pastor de ellos y obviamente como trabajó entre ellos y después de que él dejó la iglesia establecida, se marchó. Pero a pesar de eso dice la Biblia que ellos, viendo el trabajo de Pablo, su amor y su entrega por la obra, además dieron para ayudar a otras iglesias y para abrir nuevas iglesias. No tenían muchos recursos, porque mire, cuando se habla de la iglesia de los macedonios, mire lo que dice 2 de Corintios 8, del 1 al 5, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, mire, abundaron en riquezas de su generosidad. Mire, dice que algo que me parece muy interesante, hay algo de lo que planteaba su realidad, y era que estaban en tribulación y que vivían en una profunda pobreza, pero también los contrastes, aunque tenían grandes tribulaciones y vivían en medio de gran pobreza. Mire también las palabras que utiliza Pablo en este 2 de Corintios 8, del 1 al 5. La abundancia, sí, abundó en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de ellas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mucho para aprender de estos 5 versículos de 2 de Corintios 8, porque es un pasaje lleno de contrastes. Es un pasaje que nos habla de una iglesia que nunca utilizó su escasez como una disculpa para no dar. Y se acuerdan que yo ayer les decía, hay mitos con el que crece la iglesia del Señor, y a veces eso impide que la iglesia realmente tenga el desarrollo que es. A mí me gusta mucho el contexto de lo que estamos leyendo, porque yo siempre les he hecho a ustedes una motivación, y la motivación es: nunca den una ofrenda o un diezmo para que Dios los bendiga. No, yo creo que uno cuando entrega sus diezmos y sus ofrendas está pensando, y solo debe pensar en una cosa, y aquí lo dice:
la extensión del reino. Lo que hacían estas personas era que al hacer sus ofrendas, lo que hacía era que el reino de Dios se multiplicara y cada día la palabra de Dios llegaba a un sitio, a otro, a una ciudad, a la otra. Porque lo que les dije ayer, cuando hay recursos, entonces podemos tener más pastores, podemos colocar más personas en un sitio, en otro lugar. Pero si a veces ni siquiera las iglesias sostienen a sus propios pastores, imagine cómo podemos hablar de multiplicación del reino o de extensión del reino, cuando a veces ni siquiera sus propias iglesias son capaces de sostener sus iglesias como tal y sus pastores. Entonces, interesantísimo esto de lo que estamos conversando el día de hoy. Este de 2 de Corintios 8, del 1 al 5, dice, primero plantea la condición de ellos, y ya se las acabo de decir, pero dice que estos, dando conforme a sus fuerzas y más allá de ella, pidieron, oiga, que se les concediese el privilegio de participar en este servicio. ¿Cuál servicio? De ayudar a los santos, de extender el reino de Dios. ¿Se acuerda que lo leímos cuando estudiamos en esta misma carta el capítulo 3 que les dije, todos somos colaboradores de Dios? Entonces yo les invito con esas dos frases, piensen. Si 1 de Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios, y aquí está diciendo que esta gente de Macedonia pidió que se les concediese el privilegio de participar. Yo hago el desafío, mire, hay que confiar en la obra de Dios y hay que confiar en los pastores y en las iglesias, porque están haciendo lo mejor, porque están dando todo de sí para que el reino de los cielos se extienda. Pero necesitamos contar con ustedes como feligreses, como parte integral de la iglesia, que ustedes sientan la iglesia y la extensión del reino como algo de ustedes y entiendan lo que entendieron los macedonios, que ellos lo percibieron como un privilegio. Y mire cómo termina el pasaje. Dice que ellos no solamente se dieron a sí mismos primeramente al Señor, y realmente es eso. ¿Sabe por qué nos cuesta dar para la obra? Porque nuestro corazón no es del Señor. Se los prediqué este fin de semana cuando hablé de David y la construcción del templo. El tesoro de David era Dios. Y cuando se fue a construir el templo, el primero en poner la cuota fue él, porque él sacó de su tesoro personal. Entonces, sigamos hablando de Pablo. Entonces, Pablo nos habla de que la iglesia de Macedonia, su actitud y su forma de dar era un modelo para todos los cristianos. Dar para los obreros del Señor es ofrendarle a Dios mismo. Y en eso quiero hacer una claridad, porque yo oigo a muchas personas diciendo, miren, la Biblia cuando habla del diezmo y la ofrenda dice que le pertenecen a Dios. Y parta de ese concepto. Entonces yo oigo a mucha gente diciendo que es que yo con mi diezmo y mi ofrenda le ayudo a mi familia, le ayudo a una gente pobre. Dios determinó que el diezmo y la ofrenda eran de Él, y Él fue el que le dio el uso. ¿Cuál es el uso? La extensión del reino. La caridad, el darle a otros, hace parte de lo que el cristiano en sus disciplinas espirituales hace. Pero si así fuera, entonces no habrían iglesias. Si la gente sacara como conclusión que con sus diezmos ayuda a otras personas, entonces ¿cómo se extendería el reino? Entonces, si la Biblia dice claramente que el diezmo y la ofrenda pertenecen a Dios, ¿quién es el que determina el uso? No soy yo, porque ese dinero deja de ser mío. Al yo apartarlo para Dios deja de ser mío, y el que toma la decisión sobre él es Dios mismo. Otro de los mitos con los que se maneja el diezmo y la ofrenda, creer que yo le puedo dar el uso que quiero. La Biblia, cuando habla de este, Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios suple todo lo que nos falta, y así lo dice Filipenses, conforme a sus riquezas sin gloria. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los hijos de Dios deben ser un reflejo de la generosidad del Padre Celestial. Por eso 2 de Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La voluntad de Dios es que seamos generosos con su obra, con el ministerio, con los pastores y con los obreros en distintos ministerios. Y hay algo que resalto, yo me ratifico una vez más. Por ejemplo, hay algo que admiro mucho,
Y hay gente que a pesar de que está en sus iglesias y fielmente diezman en sus iglesias, por ejemplo, también siembran para otros ministerios que son bendición para ellos. Así es. Pablo decía, versículo 12, estoy en 1 Corintios 9, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero Pablo también decía, solo que no hacemos uso de ese derecho, sino que lo soportamos todo. O sea, otra de las razones que Pablo da para su derecho a ser sostenido en el ministerio es que, al parecer, los corintios habían siempre sostenido a sus pastores, entre los que estaban ahora sosteniendo o habían sostenido. Y ahí estaban Apolos, estaba Pedro, porque así lo dice la primera carta cuando empezamos en el capítulo 1, en los versos 12, y en el capítulo 3, en el verso 22. Entonces Pablo está diciendo, yo como el fundador de la iglesia y como apóstol, si habláramos de derechos, tendría derecho a que ustedes también me apoyaran. Pero dice, yo no uso ese derecho. Y a pesar de las muchas razones que tenía para justificar su derecho a ser sostenido, él renunció a eso. Él dice, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y en eso queremos ser claros una vez más. Si a usted esto no le viene bien y usted se siente incómodo cuando le piden y que qué pereza cuando empiezan a pedir, tranquilo, no pasa nada. El evangelio es para todos. El evangelio es gratuito. A nadie se le cobra. La Biblia dice que esto es de corazón como para Dios, porque de Dios es el que se recibe la recompensa. Así que tranquilo, aquí no pasa nada. El evangelio no tiene precio. Si usted da o no da, eso pasa a otro terreno, al terreno del corazón de Dios que conoce la vida de cada uno. Pablo trabajó haciendo tiendas, y así lo dice Hechos capítulo 18, verso 3. Y con eso él, ¿qué hacía? Cubría sus gastos mientras predicaba y enseñaba. O sea, Pablo le pudo decir a los corintios lo mismo que le dijo a los efesios. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice Hechos 20:34. Ahora, Pablo no solo se sostuvo a sí mismo, también sostuvo a los que trabajaban estrechamente con él. Pagar sus propios gastos era una manera de no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y Pablo no quería que los nuevos convertidos u otros convertidos tuvieran razón para pensar que él predicaba el evangelio por motivos egoístas. Él no quería que nadie pensara que estaba en el ministerio por amor al dinero o para disfrutar una vida fácil. Esa práctica fue sin duda importante para la obra de Pablo, porque él, más que ningún otro apóstol de los que tenemos conocimiento, trabajó en territorios donde no había absolutamente nada y se fue a predicar y a abrir la palabra del Señor. Él predicó el evangelio mismo, y así lo dice la Escritura. Entonces, es sabio que los que hoy trabajan en obras nuevas y que están abriendo el evangelio sean capaces, dice la Biblia, de dejar que el apóstol Pablo se convierta también en un modelo para sus vidas. Vamos al versículo 13, estoy en 1 Corintios 9, otra pregunta de Pablo, porque yo diría que este es el capítulo de las preguntas, porque aquí bombardeó Pablo con preguntas para él mismo responderlas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al Señor del altar participan? Otra razón que Pablo da para ser sostenido por las iglesias a las que él servía es que esa vida ha sido la pauta universal desde la fundación del sacerdocio de Israel. Recuerden que los sacerdotes, los que trabajaban en las cosas sagradas, eran sostenidos por los diezmos de las cosechas y de los animales, así como también por los sacrificios de las personas a las que ellos ministraban en el templo. Y antes de eso pasaba en el tabernáculo con los levitas. Entonces, voy a trabajar otro mito. Hay gente que dice, no, pastor, es que ya el diezmo está abolido. En el Nuevo Testamento no existen los diezmos, sino las ofrendas. Bueno, dejémoslo así. No volvamos a hablar de diezmos. Pero, ¿qué quiero derribar con este mito? Que entonces mucha gente, porque el Nuevo Testamento no habla de diezmos, entonces no diezman. Entonces dice, debe ser una ofrenda, entonces terminamos dando cualquier cosa. No porque si en el Nuevo Testamento no existe la palabra diezmo, o existe muy, muy pocas veces sosteniendo esa práctica,
¿Cuál era el modelo entonces que se debía tener con la ofrenda? Pues el modelo era los diezmos del Antiguo Testamento. Ahora, déjeme decirle algo. La palabra diezmo u ofrenda, a la luz del tema que estamos tocando, que tocamos ayer y que tocamos hoy, no significa nada. Porque llámese diezmo y ofrenda, cumple la misma tarea. Y se lo estoy explicando con el tema del templo, con el tema de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Esto no cambia para nada. Y entonces yo noto a muchos cristianos que se relajaron y dijeron, no, es que ya el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. A ver, ¿y entonces no existe la obra de Dios? ¿No existe la iglesia del Señor? ¿No existe la extensión del reino y la multiplicación de la palabra de Dios? Entonces, una vez más insisto, hay gente que cuando utiliza la expresión que el diezmo no funciona en el Nuevo Testamento, lo están diciendo es por una actitud mala del corazón, no porque realmente sea una verdad que quieran enseñar y comunicar. Ustedes ven, yo predico 365 días al año y realmente de los diezmos hablo cuando tengo que hablar, hablo cuando llego a la Biblia, pero yo no ando cobrando a nadie ni ando recordándole a la gente a hacer sus diezmos, no. Eso será siempre el corazón de cada persona, pero la Biblia hay que enseñarla como es. Y miren lo que les estoy planteando de la palabra de Dios hoy, miren la Biblia y miren los mitos con los que hemos trabajado hoy. ¿Para qué? Para que cada día la palabra de Dios produzca el efecto que tiene que producir. Entonces, Pablo decía, si en el Antiguo Testamento se sostuvieron a la iglesia del Señor, se sostuvo a los sacerdotes, se sostuvo el templo, se sostuvo el tabernáculo, la misma práctica existe hoy, que ya no se llame diezmo, se llama ofrenda, pero es exactamente lo mismo, no ha cambiado en nada. ¿Y cómo termino esta charla del día de hoy y el día de ayer y el día de hoy? Pablo en el versículo 14, estoy leyendo 1 Corintios 9, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, Pablo termina diciendo que él tenía el derecho de solicitar que lo apoyaran porque el Señor había respaldado ese principio. Porque él dice, así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Miren, tanto la ley de Dios como el Hijo de Dios enseñan que sus profetas, maestros y ministros deben ser pagados por su dedicación a la obra del Señor. La enseñanza del Nuevo Testamento reitera la del Antiguo. Puede ser que Pablo se estuviera refiriendo a las instrucciones que Jesús le dio a los 70 ya en Lucas capítulo 10, o a una enseñanza del Señor que no tenemos registrada por escrito, o a una revelación especial recibida por el apóstol. Pero en cualquier caso, Pablo dice, así también ordenó el Señor. No lo ordenó ninguna iglesia ni ningún concilio, lo ordenó el Señor. El Señor le dice a sus seguidores, a su iglesia, que sostengan a los que ministran a la iglesia. No manda a los que ministran que acepten la ayuda. No, Pablo no la quiso recibir. Él tenía el derecho tanto como cualquier otro y más que la mayoría, pero por amor al Evangelio, por el bien de los hermanos, por el bien del amor, limitó con gusto esa libertad y renunció a sus derechos. ¡Qué belleza! Bienvenida sea la palabra de Dios cuando ella nos enseña y nos habla cosas hermosas. Padre, muchas gracias por esta mañana. Y yo hoy quiero orar con toda la familia Maná por la extensión del reino. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que tu palabra, Señor, llegue hasta lo último de la tierra. Hoy hay cientos y miles de personas que se mueren sin Cristo. Y nosotros sabemos cuál es el resultado de morir sin Cristo y no queremos que eso pase. Queremos tener la oportunidad de tener pastores, equipos, instrumentos, herramientas, todo el equipamiento para ir y predicar este evangelio y no dejar de hacerlo. Gracias por medios como Maná, pero también hay otros. Y no solamente oro por Maná, sino por todos los que de manera voluntaria y sincera predican el evangelio. Que Dios bendiga a cada medio que predica el evangelio como es. Que Dios bendiga a cada iglesia y a cada pastor que predica el evangelio verdadero. Que Dios bendiga su palabra y que Dios a todos nos dé los medios, los recursos, las personas para extender el reino. Que Dios nos rodee de personas generosas y voluntarias que sientan que el reino de Dios es parte de ellos. Y que Dios quite todos estos mitos del corazón para que ellos no dejen de recibir bendiciones del cielo. Señor, gracias.
Gracias, porque yo sé que con esta enseñanza de Primera de Corintios de capítulo 9 del 1 al 14, yo sé que muchos van a despertar a esto de ofrendar y diezmar para la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y su presencia los acompañe siempre. Si tienen preguntas al respecto, por favor, escríbanos a las redes sociales con todo gusto. Y si alguien quiere ser un colaborador y quiere ofrecerse voluntariamente como los macedonios para la extensión del reino, usted nos puede escribir, nosotros le decimos cómo se puede vincular para que con sus ofrendas y con sus diezmos podamos seguir haciendo la tarea. Dios les bendiga. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 14, del 8 al 23. Dios te puede usar para manifestar su poder. Por tanto, esfuérzate para que siempre sea Él quien reciba la honra. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.